En esta práctica se instalarán los dispositivos de acuerdo a las características de la laptop HP de modelo 5P0A Q6BM. Comenzaremos instalando una fuente de alimentación de marca Hewlett-Packard de 41.04 watts sobre 3.65 amperes sobre hora. La fuente de poder es el dispositivo que se encarga de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente continua o directa, que es la que utilizan los dispositivos electrónicos tales como televisiones y computadoras, suministrando los diferentes voltajes requeridos por los componentes, incluyendo usualmente protección frente a eventuales inconvenientes en el suministro eléctrico como la sobretensión. Después instalaremos en una tarjeta madre HP modelo 84AC las memorias primarias, que será una memoria RAM Samsung de 4 GB DDR4 y una Hynix de 8 GB igualmente DDR4 en los slots de memorias de la tarjeta madre. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo donde se almacenan programas y datos informativos. Las siglas RAM significan memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM es conocida como memoria volátil, lo cual quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente. Es por ello que cuando deja de existir una fuente de energía en el dispositivo, la información se pierde. Asimismo, la memoria RAM puede ser reescrita y leída constantemente. El siguiente paso es colocar el procesador de modelo AMD A9 9425 Radeon R5 5 Compute Cores 12 más 3G. Este se colocará en el zócalo del CPU, poniéndolo seguros y colocando la pasta térmica, al igual que el disipador de calor. El procesador o CPU es el componente más importante de nuestro PC. Su función es la de ser el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, siendo el encargado de dirigir todas las tareas que lleva a cabo nuestro equipo. Las tareas se realizan gracias a que en su interior hay miles de millones de transistores fabricados usando silicio. Estos transistores se combinan formando puertas lógicas que permiten realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división, porque son estas operaciones matemáticas las que emplea el procesador para tratar los datos que se le suministran. De esta manera obtiene el resultado que puede ser necesitado por los otros componentes del equipo. La frecuencia del procesador es la cantidad de veces por segundo que la unidad es capaz de llevar a cabo una operación. Aunque las primeras CPU modernas tenían su frecuencia en medida de megahertz millones de veces por segundo, las actuales modelos de procesador miden su frecuencia en gigahertz, miles de millones de veces por segundo. La principal característica de la pasta térmica es ofrecer una alta conductividad térmica. Razón para su uso, se aplica entre la superficie superior del procesador y la superficie de contacto del disipador. Su finalidad es la de mover el calor del primer componente al segundo, aunque además, dado que solemos hablar de superficies metálicas, existen irregularidades que son tapadas por la pasta para lograr un mejor contacto entre ambas partes. Se conoce como disipador PC o disipador CPU a una pieza o elemento de un ordenador que se encarga de dispersar el calor del dispositivo para evitar su sobrecalentamiento. Los disipadores de calor se utilizan para una amplia gama de aplicaciones. Cuanto más eficiente sea la disipación del calor, más larga será la duración del producto. Los disipadores de calor están hechos de metal o de aleación, que normalmente incluyen la combinación de aluminio y cobre. Una vez colocadas las memorias primarias y el procesador, procedemos a colocar la tarjeta madre
en el chasis de la computadora. Después instalaremos un adaptador de red Realtek PCI GBE Family Controlled Ethernet, un adaptador de video AMD Radeon TM-R5 Graphics y un adaptador de red inalámbrico Realtek RTL de modelo 8723P2. Una tarjeta de red, o también llamada placa de red, es una tarjeta destinada a ser introducida en la placa madre de una computadora o se conecta a uno de sus puertos para posibilitar que la máquina se sume a una red y compartir sus recursos como documentos, la conexión a internet o una impresora, por ejemplo. La tarjeta de video es una expansión de la placa base de la computadora que procesa la información del CPU, realizando una conversión necesaria para presentarla a través de un dispositivo de salida tal y como lo son los monitores, una televisión o un proyector. Es decir, una tarjeta gráfica es un componente eléctrico que se encarga de procesar la información que llega al dispositivo para posteriormente mostrar al usuario visualmente mediante un monitor. Las tarjetas de red inalámbricas son tarjetas para expansión de capacidades que sirven para enviar y recibir datos sin la necesidad de cables en las redes inalámbricas de área local. Esto es entre redes inalámbricas de computadora. La tarjeta de red se inserta dentro de las ranuras de expansión o slots integradas en la tarjeta principal y se atornillan al gabinete para evitar movimientos y por ende fallas. Todas las tarjetas de red inalámbricas integran una antena de recepción para las señales. Después procedemos a colocar la memoria secundaria, que será un disco duro WDC SATA 600 de 1 TB. Un disco duro, también denominado como dispositivo rígido, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil y que se emplea en un sistema de grabación magnético para guardar los datos digitales. Y son dispositivos de almacenamiento de datos en los que podemos almacenar cualquier tipo de información digital, ya sean fotografías, videos, archivos de texto o programas informáticos. El disco duro es una de las partes más importantes de cualquier sistema informático. Después colocaremos el dispositivo de almacenamiento óptico que lee y escribe información de CD y lee DVD. Para esto instalaremos un HP DVD RW SATA. Un dispositivo de almacenamiento óptico es una unidad electromecánica que puede guardar y recuperar la información de un medio de disco especial con una luz láser. Las unidades ópticas están diseñadas para trabajar con varios tipos de medios, CD y DVD, al igual que con los discos Blu-ray. Por último, procedemos a la conexión de los cables externos o buses, comenzando con el cable pata que se conecta de la placa base a la unidad de DVD, girando el cable para que coincida la ranura. Después seguimos con el cable de disquete que se conecta a la placa base hacia la unidad de disquete, igualmente girando el cable para que coincida con la ranura. Y finalmente conectaremos el cable SATA que se conecta de la placa base al disco duro, guiándonos por las ranuras que tiene el cable y la conexión. Y es así como tenemos conectados los dispositivos y los buses. Un bus es un sistema de comunicación que conecta varios componentes entre sí, para que puedan intercambiar los datos que son necesarios para llevar a cabo las operaciones que de ellos se requiere. Los buses de un ordenador son las carreteras por donde viajan los datos. Son muchos los buses
de datos que utiliza un PC, cada uno de ellos con unas características y una finalidad concreta.